Todos, bienvenidos a este webinar. Hoy vamos a hablar sobre el fortalecimiento de los vínculos familiares, cómo gestionar los conflictos y promover un apoyo mutuo. Los conflictos no vulneran a una familia, la falta de herramientas para manejarlos sí. Si estás aquí hoy, probablemente algo te preocupa y estás buscando comprender y cómo solucionar las situaciones. Déjame decirte que ese es el paso más importante que puedes dar para el cambio. Como centro, creemos firmemente que el intervenir a tiempo, acompañar con respeto y decidir con información cambia trayectorias. En nuestro centro trabajamos desde un modelo sustentado en evidencia. Integramos la investigación científica con el acompañamiento humano. Hoy en este webinar, déjame decirte que vas a aprender algunas cosas. Sin embargo, también es importante que tú sepas que este espacio no reemplaza la terapia individual ni la terapia familiar. Tampoco sustituye una evaluación psicológica profunda, ni tampoco busca señalar culpables. Lo que sí vamos a tener en este espacio es que podrás comprender muchos de los conflictos que pueden estar existiendo en casa, puedes aprender herramientas y también vas a poder tener conocimiento de cómo nosotros vamos a afianzar los vínculos que tenemos. De esta manera vamos a empezar trabajando hoy. Vamos a empezar hablando sobre qué son los vínculos familiares. Primero, el vínculo familiar es esta conexión o lazo emocional que se va formando todos los días. Los vínculos no solamente se forman por el hecho de vivir bajo el mismo techo, sino hablamos de la conexión emocional que se va teniendo dentro del hogar. Asimismo, quiero decirte que los vínculos son estos generadores de seguridad y confianza. Quiere decir que es lo que le permite saber al niño que si en algún momento llega a equivocarse o algo no le sale tan bien, podrá tener la seguridad y la tranquilidad que en casa el amor hacia él jamás va a cambiar. Y esto le va generando mayor tranquilidad para justamente vivir el día a día. Luego tenemos que los vínculos influyen directamente en el manejo emocional que tienen los pequeños. Se ha visto y se ha hecho investigaciones donde los niños que han crecido en un ambiente, en un entorno donde han podido expresar lo que sienten abiertamente, es decir, han podido expresar si es que sienten tristeza, si es que están con miedo o tienen ira y no han recibido críticas, no han recibido invalidación. Estos niños por lo general son niños seguros y pueden vincularse de una manera más saludable con los demás. Pueden tener vínculos saludables de la amistad, de familias, con alguna pareja en algún momento. A diferencia de los niñitos que han crecido en ambientes donde quizá expresar lo que uno siente era motivo de regaño, era motivo de burla. Estos niños por lo general desarrollan estos miedos a vincularse, es decir, a mostrarse como son, a conectarse con otra persona, justo por el miedo de ser juzgados. Y muchas veces también suelen tener conductas que no son las más adecuadas con el resto. Ahora también, los vínculos familiares se dan por la interacción día a día. Esto quiere decir justamente poder tener estos espacios de conversaciones diarias, estos espacios donde quizás no sean juzgados, sino traten de ser comprensivos. Por ejemplo, yo siempre en terapia les mando a tener espacios, por ejemplo, solo mamá con hijo, papá con hijo, ¿sí? Tener estas llamadas citas, estos momentos solos ustedes con sus hijos para poder conocerles a profundidad, ver lo que les gusta, qué no les gusta, conversar, conocer a sus amigos, saber con quién está hablando, cuáles son sus intereses. Esa es la interacción de todos los días que uno tiene que hacer para formar los vínculos adecuados.
Y por último, tenemos que los vínculos familiares moldean cómo nosotros nos relacionamos. Muchas de las acciones, de los comportamientos que tenemos de adultos suelen ser el resultado de cómo nos vinculamos desde pequeños. Entonces, muchas veces cuando nos dan estos miedos de conectarnos, de ser un poquito más cercanos con alguien y tenemos ciertos rezagos, se nos hace un poquito más difícil tener unas relaciones estables. Ahora bien, es importantísimo saber que esto también se puede modificar con trabajo, con terapia, con seguimiento, para que ustedes aprendan cómo vincularse de una manera adecuada en el caso de ya ser adultos. Sin embargo, nosotros como papitos siempre vamos a buscar seguir estas direcciones para que nosotros podamos guiar de la mejor manera a nuestros pequeños. Ahora, hablando del vínculo familiar, es importante que nosotros conozcamos que también existen otros factores que se pueden dar dentro del vínculo y buscar cómo solucionarlos, cómo manejarlos. El factor principal suele ser el conflicto. Entonces, el conflicto es normal, la agresión no. El problema no es que existan conflictos, el problema es cómo se gestiona. Tenemos que tener en cuenta que el conflicto es una parte natural de todas las relaciones que nosotros tenemos en la vida. Sin embargo, no es lo mismo señalar a la persona quizás con etiquetas a señalar la conducta. En terapia me suelen decir cosas como, es que mi hijo es malcriado, ¿ya? Ahora tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros sin querer ponemos etiquetas, está comprobado que cuando esto se repite una y otra vez en el cerebro de los niños y los adolescentes, un día lo internalizan tanto que empiezan a creer que es verdad. Y en realidad ellos no son malcriados, sino quizás la conducta que están teniendo no es adecuada. Entonces no es lo mismo decir, es que eres un malcriado, a decirle, tu conducta no es la mejor. Ok, como me respondiste, quizás no es lo adecuado. Necesito que hagamos una reflexión, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos buscando es como irnos en contra de la conducta que no está siendo bien manejada y no contra la persona. Muchas veces sin querer nosotros podemos salir fragmentando la autoestima de los pequeños y de eso no se trata. Tenemos que recordar que el hogar es el espacio seguro de los chicos y no puede ser un lugar donde ellos llegan y se sientan juzgados. Entonces, el conflicto se lo maneja desde la confianza y desde la tranquilidad. Otra cosa que me suelen decir en terapia, en consulta, es que las personas muchas veces evitan el conflicto porque lo tienen asociado como que fuera algo negativo. Sin embargo, el conflicto no necesariamente es negativo. De hecho, muchas veces los conflictos, cuando se abordan de una manera adecuada, suelen ser los que empujan y los que convierten a la relación en algo mucho más grande. Es decir, el conflicto puede hacer que la relación evolucione, que la relación crezca. Claramente hay que saber manejar. Como digo, no es lo mismo atacar a la persona que buscar ser asertivos justamente para resolver lo que no está funcionando. Luego vamos a ver qué es lo que debilita el vínculo. Yo en consulta escucho a los papitos que dicen, pero es que mi hijo ahora solo pasa en la habitación, ya no quiere conversar con nosotros o solo pasa con los amigos. Entonces, más allá de quizá hacer esta crítica, nosotros deberíamos tratar de hacer una introspección y saber, ok, ¿qué quizás estoy haciendo yo que está ocasionando esto? ¿O qué quizá puedo hacer yo para buscar que nuestra relación también crezca? Recordemos que desde casa nosotros les enseñamos cómo vincularse y cómo también comportarse con nosotros, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Hablamos de la crítica constante, ¿sí? Es lo que les decía antes, no es lo mismo nosotros dirigirnos a la persona que dirigirnos a la conducta. La crítica constante se trata de que nosotros a veces hablamos desde nuestra percepción y no nos damos el tiempo de escuchar lo que le pasa al otro. ¿Sí? Solemos tener en consulta papitos que dicen, claro, es que en mis tiempos era así,
En mis tiempos era diferente, o bueno, es que mi hijo ha cambiado, mi hijo no era así antes, ahora solo pasa en el cuarto. Y es verdad, los tiempos cambian, los hijos van creciendo y van cambiando, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos tocará hacer? Porque quizá con crítica constante no vamos a conseguir mucho, a diferencia de tratar de hablar desde entender lo que el otro necesita. Recordemos que nuestra percepción es una y la de nuestros pequeños es otra. Y aquí no se trata de quién tiene la razón. Aquí se trata de poder entendernos los unos con los otros y buscar esta tranquilidad en casa. Ahora, también es súper importante esta falta de comunicación. La falta de comunicación, si bien es cierto, es esto que ahora los chicos quizá buscan pertenecer, ¿no? En las edades de niñez y adolescencia, les importa muchísimo tener los pares juntos, ¿ya? Es decir, pertenecer a un grupito, que los amigos le digan algo, ¿sí? Sin embargo, eso no significa que no les importa lo que digan en casa. Pero hay algo muy importante y es una clave que yo suelo dar también en consulta, que es que si bien es cierto, la comunicación es una de las cosas más importantes que nosotros podemos tener en las relaciones, sin embargo, si no existe comunicación más la comprensión, muchas veces el mensaje que queremos comunicar se queda en el olvido o se queda en medio, se quedó flotando y no llegó de una manera adecuada, porque no es lo mismo comunicarnos y que el receptor tenga esta disponibilidad de comprender, ¿sí? A veces no comprendemos y decimos no y punto. No porque soy tu papá, no porque soy tu mamá, ¿sí? Pero eso a veces da un choque en los chicos porque recordemos que ellos son súper curiosos, ellos están aprendiendo cómo vivir. Entonces, en vez de tener ese corte de comunicación, nosotros vamos a buscar explicarles, ¿sí? Darles motivos, enseñarles todo el tiempo y comprender el por qué quizá está dando esta petición o por qué me está contando esto sin juzgar, ¿sí? Entonces, comunicación más comprensión suele ser en realidad la clave para cualquier tipo de relación y que nosotros tengamos esta comunicación adecuada, bien trabajada, bien bonita. Asimismo, también tenemos algo que se llama la defensa rígida. Esta defensa rígida hace alusión a las personas que les cuesta un poco eh, encontrar esta parte en sí mismos de que se pueden equivocar, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta que todos los seres humanos en algún momento nos podemos equivocar, por más que nosotros hayamos vivido un poquito más que nuestros hijos, por más que estemos preparados y demás, somos seres humanos y eso es parte de la vida. Entonces, esto es súper importante entender que nosotros les vamos a enseñar a nuestros hijos que no pasa nada si es que nosotros nos llegamos a equivocar. De hecho, eso habla mucho de la humildad y les enseñamos a reconocer que ellos también pueden equivocarse y lo importante de equivocarse es que nosotros tenemos una nueva oportunidad de aprendizaje y también es importante el reparar después de habernos equivocado. ¿Cómo se repara? Pongamos un ejemplo de consulta. Cuando un papá quizás ha sido extremadamente duro y le ha dicho cosas que quizá no fueron tan adecuadas a su hijo y también le pueden lastimar. Como dije, a veces los papitos sin querer fragmentamos la autoestima. Ahora el papá puede acercarse y decir, ¿sabes qué, hijo mío? Lo siento mucho. Quizá no debí decirte estas cosas. Estamos enseñando algo tan valioso porque les enseñamos a reparar, que así seamos adultos, así sepamos un montón de cosas, también tenemos la humildad y la predisposición de rectificar nuestros errores. Y por último, tenemos la indiferencia. Esta indiferencia lo que les enseña a los chicos es que si alguien se enoja conmigo, puede alejarse de mí. Y tenemos que tener muy en cuenta que lo que pasa en casa muchas veces se puede reflejar en el exterior, en la vida diaria.
Entonces no queremos que ellos lo normalicen y que piensen que esto es algo que así se hace. Es decir, si una amiga se enoja conmigo y se aleja, bueno, si mi pareja se aleja, bueno. Entonces no podemos buscar que se normalicen este tipo de cosas porque la indiferencia crea distancia y la distancia debilita el vínculo y muchas veces hasta lo puede romper. Así que tenemos que tener en cuenta que lo que prevalece y lo que tiene que ganar siempre va a ser cuidar de este hermoso vínculo que nosotros estamos buscando tener. Ahora vamos a ver, la seguridad emocional es igual a la base del vínculo. Qué interesante, porque nos dice que no hay familias perfectas, sino hay familias donde pueden equivocarse sin miedo. Como digo, la perfección es algo inalcanzable en realidad, sino que nosotros somos seres humanos que a veces nos puede pasar alguna situación. Nosotros podemos hacerles entender a nuestros hijos que si se equivocan no pasa nada, ¿sí? Sino que hay que aprender. Esto es lo que le da esa tranquilidad a los hijos porque encuentran un lugar seguro en el hogar. El hogar tiene que ser el principal lugar seguro y no afuera. Muchas veces los chicos que no se sienten escuchados o que no sienten que el hogar es un espacio para expresarse, suelen buscar por afuera y a veces es ahí donde suelen equivocarse. Entonces nosotros como papitos somos los responsables de que ellos entiendan que la casa, que el hogar, que ustedes, ¿sí? Son donde van a recibir este abrazo, este confort, ¿sí? Y que no lo busquen externamente. Ahora es importante saber qué pasa cuando el conflicto es mal gestionado. En los niños y los adolescentes, por lo general, se activa el sistema de amenaza. El sistema de amenaza básicamente se da en el cerebro cuando algo no está bien gestionado y esto pasa cuando los vínculos quizá están un poquito desordenados, ¿sí? Y cuando llega un conflicto asusta demasiado. Entonces, el sistema de amenaza tiene tres formas de mostrarse. Entonces, puede ser que tengamos a un niño que quiera tener la huida. La huida es una de las partes donde los niños, como justamente no han logrado gestionar el conflicto de una manera adecuada, buscan esconderse, buscan correr, buscan no hacerse responsables de lo que está ocurriendo, porque lo que les pasa es que les da mucho miedo. Tienen miedo a este ser juzgados, a ser castigados, porque no ha habido una reflexión adecuada. Otra cosa también es el shock, quedarse bloqueados, ¿sí? Entonces aquí es cuando los niñitos no logran decir nada, se quedan paralizados y es más, la ansiedad puede llegar a ser tan alta que se quedan ahí como en un estado de bloqueo. Y tercero, tenemos la lucha. La lucha es cuando los chicos no han aprendido a gestionar de una manera adecuada el conflicto desde casa y lo que buscan es la pelea. Buscan responder, quizás que su palabra esté sobre lo de los demás y así. Sin embargo, no es por ninguna otra cosa que porque no hayan aprendido a gestionar el vínculo de una manera adecuada. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que apoyarles a gestionar esto. Recordemos que esta es una forma de protegerse y un niño que se siente seguro no necesita defenderse todo el tiempo. Si es que aquí estuviera bien gestionado, el niño buscaría como que soluciones. Aquí lo que busca es evadir porque tiene mucho miedo de la consecuencia que puede pasar con sus cuidadores principales. Entonces, ¿qué es lo que fortalece el vínculo? Nos dicen que la regulación antes que la corrección. Entonces, cuando el conflicto escala sin una regulación adecuada, es donde se activa el sistema de amenaza que vimos antes. En este estado, la persona entra en un modo de defensa y el aprendizaje real se bloquea. Es por eso que si nosotros queremos darles los argumentos más estructurados, queremos decirle lo que en realidad es, queremos buscar reflexión en los chicos, no va a pasar porque él está bloqueado. Entonces, importantísimo, primero él tiene que regularse.
Pero aquí va la clave. No es que los chicos se regulan solos. Nosotros como adultos somos el regulador principal. No podemos pedirle a un chico, a un niño, que se regule, es decir, cálmate, ¿sí? Si es que nosotros estamos desregulados. Entonces nosotros tenemos que entender que yo no le puedo pedir a mi hijo algo que yo no estoy dispuesto a hacer. Entonces es aquí cuando el adulto, cuando papá, mamá, empiezan a respirar, a regularse y a entender que antes de cualquier corrección, lo más importante es la parte emocional. Entonces, a veces nos tocará dejar de lado lo que íbamos a hacer mientras el pequeño se regula, pero lo regulo desde mí, porque yo soy el espejo. Yo no le puedo gritar, cálmate, porque no voy a conseguir nada. Yo tengo que estar calmado y acompañarle y decirle, ok, mi amor, nos vamos a regular los dos, nos vamos a calmar, nos vamos a tomar tanto tiempo fuera, vamos a ir a tomar agüita, lo que sea. Y cuando ya estén regulados ambas partes, es ahí donde va a existir un aprendizaje mucho más genuino. ¿Sí? Tenemos que recordar que la parte del juicio del cerebro suele apagarse cuando estamos con las emociones demasiado altas. Entonces, es por eso que muchas veces el problema familiar o el conflicto familiar suele repetirse una y otra vez. Es porque justo hemos buscado tener esta corrección en medio de la desregulación. Entonces, de ahora en adelante vamos a aprender que para yo poder hacer una reflexión, poder dar una corrección al pequeño, primero él tiene que estar regulado y luego sí, cualquier tipo de reflexión, corrección y demás. Pero recordando que nosotros somos el primero que debe estar tranquilo porque somos el reflejo de las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre unas estrategias para construir el vínculo de una manera más adecuada. Entonces, tenemos la estrategia número uno que justamente habla de una pausa consciente. Antes de que yo le pida a mi hijo que se controle, yo tengo que ser el primero que esté regulado. Entonces, tengo que hacer una pausa consciente. Antes de responder al medio del conflicto, se busca respirar de 10 a 15 segundos, por lo menos unas 5 veces. Se busca bajar el tono, no es lo mismo gritar a tener un tono tranquilo. Y a veces se necesita postergar la conversación para que no exista una escala. Recordemos, lo más importante es el vínculo. Entonces, me importa que él esté tranquilo y luego sí, vamos a ver cualquier tipo de reflexión que exista. Luego tenemos la estrategia de hablar desde el yo y no desde el tú. No es lo mismo decir no me siento escuchado a decir tú nunca me escuchas. Esto reduce la defensividad, ¿sí? Porque la primera es como que nosotros le estamos atacando al otro, la segunda entonces nosotros nos estamos haciendo cargo de nosotros, ¿sí? Perfecto, esto también va a ser muy importante para cualquier tipo de vínculo. Recordar que el lenguaje es sumamente crucial. La estrategia número 3 nos dice que validar no es estar de acuerdo necesariamente. Validar significa reconocer la emoción del otro. No comparto lo que hiciste, pero entiendo que estabas frustrado, ¿sí? Es decir, no justificamos sus conductas, pero entendemos su emoción y desde ahí hacemos la reflexión adecuada. Ahora, promover el apoyo mutuo. No se trata de que los adultos lo resuelvan todo. Se trata de estar disponibles emocionalmente. Muchas veces nosotros como adultos, como ya hemos vivido un poquito más, tenemos cierta experiencia, queremos dar soluciones rapidísimo. Sin embargo, a veces los chicos lo que necesitan es que papá esté ahí, mamá esté ahí para un abrazo, para comer juntos, para poder dialogar. Créanme que eso es lo más importante para seguir construyendo vínculos saludables, bonitos y sanos. Ahora, los rituales que pueden también favorecer para que ustedes crean un vínculo más chévere, más adecuado. Tiempo sin pantallas. Esto quiere decir que los chicos suelen estar muy sobrecargados de tecnología y demás.
por lo menos unos 10 minutos en el día vamos a buscar tener estos espacios donde nos vamos a desconectar, vamos a tener conversaciones breves diarias donde no exista nada más que ustedes dos, el espacio uno a uno, como les decía antes, yo en consulta suelo mandarles a tener las llamadas citas para que puedan construir un vínculo más bonito y puedan conocerse, de hecho, a profundidad los unos con los otros. La consistencia construye seguridad, es decir, ser constantes todo el tiempo. Los pequeños rituales repetidos generan esta conexión estable porque nosotros les estamos enseñando que estamos ahí para ellos. Ahora es importante ver si es que hay estas señales de alerta para nosotros reconocer y quizá pulir un poquito más el vínculo. Si es que existe el miedo constante, lo que les decía, ya se ponen alerta los chicos todo el tiempo porque les da miedo el conflicto. Si hay silencios prolongados, es decir, los chicos solo están encerrados en su cuarto, no quieren hablar con papás y demás. Cuando ha habido humillaciones, quizá esta invalidación de lo que ellos han sentido. Y la violencia física y verbal también suele ser algo que desvanece los vínculos. Entonces, si es que existen estas situaciones, ustedes ahora tienen herramientas para poder manejar. No se trata justo de familias perfectas, sino recuerden que se trata de familias que estén dispuestos a comprender y a seguir aprendiendo. Cuando el conflicto genera miedo, ya no hablamos de una diferencia entre las partes, sino ya hay un daño. Entonces estamos a tiempo de reparar. El conflicto bien gestionado fortalece. Recuerden, hoy hemos hablado y comprendido que el conflicto en realidad no es el enemigo. Cómo lo manejamos o las faltas de herramientas sí lo suele ser. Recordemos que es importante la regulación, la validación y estar siempre disponibles emocionalmente para nuestros pequeños. Recuerda, las familias no definen cuando se tienen dificultades. Las dificultades son parte de, sin embargo, lo que realmente marca la diferencia es cómo nos acompañamos en ellas. No existe ninguna familia sin problemas, sino existen familias que están dispuestas a afrontarlos. Intervenir a tiempo, acompañar con respeto y decidir con información cambia trayectorias. Si este contenido resonó contigo o identificas patrones repetitivos, tensión constante o dificultad para reparar, puedes solicitarnos una orientación profesional. Nuestro equipo trabaja con evaluaciones rigurosas y planes de acompañamiento personalizados y estaremos encantados de poder acompañarte. Comprendemos conciencia y acompañamos con humanidad. Muchísimas gracias a todos por haberse unido a este webinar y espero verles muy pronto y les deseo mucha suerte y éxitos en sus familias.